Bueno, entonces continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de lo que es la nutrición enteral. La nutrición enteral básicamente consiste en la administración a través de la sonda al estómago o al yeyuno, dependiendo de dónde vaya a, por decirlo así, la sonda, se va a tener su respectivo nombre. Por ejemplo, una nasogástrica va a entrar mediante lo que es la nariz y va a llegar a lo que es hasta el estómago. La gastrostomía estaba directamente a lo que es el estómago. Eh, eh, Normalmente se hace como, se usan jeringas, obviamente especiales para este tipo de nutrición. La nasoyeyunal, su mismo nombre lo dice, de la nariz al yeyuno, y la yeyunostomía va directamente a lo que es el yeyuno. ¿Y por qué en el yeyuno específicamente? Porque aquí es donde realmente se absorben la mayor cantidad de lo que son los nutrientes. La vía enteral presenta varias ventajas sobre la parenteral. Por ejemplo, tiene un costo mucho más bajo de lo que es la nutrición parenteral. Eh, También, pues, tiene una función inmune en el aparato digestivo y reduce lo que es la infección nosocomial, entre otras. Dale siguiente. Bueno, también tenemos lo que son la composición de las dietas. Cuando dicen las dietas se refiere, por decirlo así, al alimento que uno va a ingerir o va a administrar en este caso a lo que es al paciente. Porque recordemos que pues aquí ya se alimenta directamente por una sonda. Entonces, tenemos lo que son las composiciones poliméricas, que básicamente, si podemos ver en la diapositiva, este es un ejemplo de esta marca Enterex, que de hecho, esta marca Enterex tiene, por decirlo así, varios como productos que nos ayudan en lo que es la nutrición enteral, porque la polimérica básicamente es como por ejemplo, en este caso los macronutrientes, por decirlo así, juntos para administrárselo a lo que es al paciente. Aquí también podemos encontrar lo que es el Ensure, por ejemplo, que también es muy utilizado en lo que son en los pacientes geriátricos. Dale siguiente. Dale siguiente. Tenemos también las composiciones monoméricas. Básicamente estas son las composiciones en donde los nutrientes están, por decirlo así, en su forma más simple. Entonces, o no más simple, pero sí están como, por ejemplo, aquí encontramos lo que son los oligosacáridos, los péptidos o aminoácidos y aceites triglicéridos de cadena media. En, Dale siguiente. Tenemos modo de administración, pues el más común, por decirlo así, es la administración mediante jeringa, que pues su mismo nombre lo dice, es una jeringa especial, son sondas especiales que se le administran al paciente. Luego tenemos una perfusión intermitente, que es la que podemos ver aquí en lo que es en la diapositiva, en la imagen. Y tenemos la perfusión continua con bomba, que básicamente este es un aparatito que va administrando automáticamente, uno la programa y administra automáticamente lo que es la alimentación al paciente. Dale siguiente. Bueno, algunas contraindicaciones de nutrición enteral. Podemos mencionar aquí que existen complicaciones como isquemia intestinal severa, pueden haber complicaciones como hemorragias digestivas agudas, pueden haber complicaciones como vómitos, fístulas, síndrome de intestino corto, mala absorción severa. Entonces, no es así nomás que se va a administrar lo que es la nutrición enteral al paciente. Dale siguiente. Bueno, tenemos también complicaciones, tanto mecánicas, infecciosas, gastrointestinales, metabólicas. Por ejemplo, en mecánicas vamos a tener extracción de la sonda, que a veces el paciente, bueno, hay pacientes con demencia, por ejemplo, pacientes geriátricos con demencia que tal vez inconscientemente cualquier movimiento o con Parkinson o con cualquier enfermedad, accidentalmente se muevan la sonda. Entonces, este tipo de complicaciones afecta lo que es la nutrición enteral como tal. Pueden haber también obstrucción de la sonda, proliferación digestiva,
Eso en cuanto a, por dar un ejemplo, es de las complicaciones mecánicas. Luego tenemos las infecciones, perdón, las complicaciones infecciosas. Por ejemplo, en este caso podemos mencionar lo que son las contaminaciones bacterianas de la alimentación. Recordemos que en este caso, la nutrición enteral ingresa al paciente no es 100% estéril. Entonces, el mal manejo de tanto la sonda como la alimentación que le va a administrar al paciente, el mal manejo puede crear lo que es una infección. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. En cuanto a complicaciones gastrointestinales, pues podemos encontrar lo que son diarreas, incluso estreñimiento al paciente. Y en complicaciones metabólicas, eh, pues aquí podemos encontrar lo que son, por ejemplo, hay pacientes que pueden presentar lo que son, ¿cómo se llaman? Hiperglucemias en este caso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el estado, por decirlo así, actual del paciente y actuar de acuerdo a su salud. Que en este caso, para evitar todas estas cosas, hay que tener mucho en cuenta la salud inicial del paciente para poder administrar una nutrición enteral correctamente. Dale, siguiente. Bueno, eso fue en cuanto a nutrición enteral. Ahora, nutrición parenteral, te podría decir que es la administración de nutrientes por la vía intravenosa, ya sea central o periférica. Si se fijan, esta imagen que ven ahí es una administración periférica. La central, si no me equivoco, es la que se administra directamente en la vena cava del paciente. Creo que dale siguiente, si no nos quedamos en esta. Dale siguiente. Ah, bueno, mencionando siempre un poquito lo anterior, em, este tipo de nutrición, aquí sí ya es cuando ya los nutrientes sí ya están como hidrolizados en su totalidad, porque recordemos que este tipo de nutrición va directamente al torrente sanguíneo, entonces sí o sí tiene que ir el nutriente en su totalidad, hidrolizado en su totalidad, para que no haya ningún problema y el cuerpo lo pueda utilizar para sus respectivas funciones. Algunas indicaciones, pues en este tipo de nutrición no es como permanente, por decirlo así. Van a haber unas indicaciones temporales, como por ejemplo la contraindicación de alguna dieta enteral oral. También puede ser por el catabolismo grave o también puede estar lo que es la desnutrición severa con ingesta insuficiente oral. Dale siguiente. Y pues alguna indicación definitiva. Ah, el anterior también encontramos en algunos cánceres, por ejemplo, se puede aplicar lo que es la nutrición parenteral. Algunas definitivas, pues una enfermedad vascular e inflamatoria intestinal severa, algún intestino corto severo, obstrucción intestinal, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de...? Bueno, creo que dale siguiente, si no nos quedamos... ¿Dale siguiente? No. Bueno, sí, nos vamos a quedar aquí. Algunas complicaciones, pues, como les mencionaba anteriormente, si los nutrientes no están en su totalidad hidrolizados, pues obviamente el cuerpo, como van directamente al torrente sanguíneo, el cuerpo puede reaccionar de una manera no adecuada. También la administración, este tipo de nutrición parenteral normalmente vienen, bueno, no sé si se fijaron en la diapositiva anterior, que viene normalmente como en una bolsa, entonces en esta. Entonces, si se fijan en esa bolsa, viene específicamente qué de cada cosa o qué de cada nutriente va administrado al paciente. Entonces, no, o sea, siento que la nutrición parenteral es muchísimo más compleja que la enteral. Entonces, si no, está el siguiente. Si no se administra bien este tipo de nutrición, pues podemos ocasionar algún problema grave en el paciente. Pues. Dale siguiente. Y pues bueno, también tenemos malnutrición en algunas enfermedades frecuentes en el adulto mayor. Dale siguiente. Entonces podemos ver que existe malnutrición en enfermedades como demencia, en enfermedades como el ictus, enfermedades como cáncer, enfermedades como úlceras por presión. Por ejemplo, en demencia, normalmente ocurre cuando ocurre la malnutrición cuando el paciente
A veces, pues, se le dificulta mucho lo que es, por ejemplo, y más si es un paciente geriátrico que vive solo, se le dificulta mucho, por ejemplo, ir al súper y hacer las compras, o se le dificulta mucho incluso hasta comer. Entonces, pues obviamente por este tipo de comportamientos que tiene el paciente con demencia, va creando lo que es una malnutrición. En el artículo mencionaba que normalmente este tipo de es por decirlo así, común que pacientes geriátricos que tienen demencia, pues normalmente presentan lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es anorexia. Entonces, por eso es que se presenta mucho la malnutrición en pacientes con demencia, porque recordemos que malnutrición no es lo mismo que desnutrición. Entonces, hay que tomar en cuenta todas esas cosas. Eh, bueno, por ejemplo, con el cáncer también, pues obviamente recordemos que el cáncer es una enfermedad hipercatabólica. Entonces, más si el paciente no se está alimentando bien, pues obviamente no va a haber ¿cómo se llama? Una buena salud en general del paciente. Entonces, también tenemos las úlceras por presión. Obviamente, también las úlceras por presión es una enfermedad hipercatabólica. Entonces, todas estas enfermedades, si el paciente no está comiendo adecuadamente, pues recordemos que todas estas enfermedades nos van a afectar de cierta manera. Y si el paciente geriátrico no está comiendo adecuadamente, más bien esto puede agravar lo que es tanto la malnutrición como la desnutrición, o sea, es como un ciclo vicioso en realidad en la salud del paciente. Entonces, bueno, dale siguiente. Y creo que bueno, entonces creo que será lo último y pues bueno, gracias por su atención.